Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con nuestra estructura y fisiología de membrana, nuestro tema. Hoy vamos a ver la fisiología de la estructura, de la fisiología de la membrana plasmática, perdón. Déjenme, les voy a compartir este, nuestra pantalla y los voy a compartir acuérdense, estamos en Nexo. Estamos en el cuadro comparativo, en recursos. Nos vamos a ir a nuestra clase 14, que es fisiología de membrana. Vamos a abrir nuestro hipervínculo y pues vamos a abrir nuestra clase en fisiología de membrana. Aquí pues prácticamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro de la fisiología de membrana, las funciones ya vimos que hay varias, la de señalización, lugar para reacciones químicas, comunicación celular, pero lo que vamos a abordar en esta fisiología de la membrana son los tipos de transporte. Y tenemos dos tipos de transporte, prácticamente transporte pasivo, transporte activo y transporte grueso. Muy bien, dentro de estos transportes, pues lo más importante es que comprendamos o expliquemos cómo se lleva a cabo ese movimiento de solutos a través de la membrana, cómo la célula absorbe nutrientes y cómo desecha aquellos productos que genera y que ya no le sirven o que necesita secretar porque son los productos que genera esta célula o sintetiza la célula como parte de su función principal. Entonces tenemos tres tipos de transporte. Vamos a ver las características, el transporte pasivo, y esto lo vamos a ver difusión simple, facilitada, ultrafiltración y ósmosis. Vamos a comprender el transporte grueso, que serían prácticamente fagocitosis, micropinocitosis, endocitosis mediada por receptor y transitosis. Y vamos a ver el transporte activo, que es prácticamente cómo funcionan las proteínas o bombas de tipo PVF, ABC, así como el transporte acoplado, los importes y los contratransportes. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos como un cuadro, donde vamos a ver todos los tipos de transporte que tenemos por acá. Si se fijan ustedes, tenemos el transporte pasivo, el transporte activo y en una diapositiva más tenemos el transporte grueso con todas sus características. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy en esta presentación o en este video. Primero, tenemos que comprender cuáles son las concentraciones de algunos solutos o de algunos componentes en los líquidos extra e intracelulares. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es gradiente de concentración. Es muy importante que entendamos nosotros que tanto en el líquido extracelular o el que está por fuera de la célula, como en el líquido intracelular o el citosólico, el que está en el citoplasma, pues tenemos diferentes solutos. Estos solutos, algunos pueden tener carga y otros no, ¿sí? Y eso nos va a generar una carga fuera y dentro de la célula, ¿no? Dentro de la célula, pues es muy importante la cantidad de proteínas con carga negativa que tenemos, la cantidad de grupos fosfato que tienen carga negativa y adentro de la célula tenemos uno de los iones más importantes que es el potasio. Este tiene carga positiva. En la parte extracelular, pues vamos a tener proteínas, vamos a tener carbohidratos, pero dentro de los iones más importantes que tenemos fuera es el sodio, el cloro, el calcio y los protones en algunas regiones en mayor concentración o los iones de hidrógeno.
Entonces, es bien importante comprender estas concentraciones diferentes porque eso va a permitir que el agua se quede de un lado o del otro de la célula. El plasma es otro de los líquidos extracelulares. Sí, los líquidos extracelulares pues se dividen en el líquido intersticial que está entre las células en los tejidos, como en el tejido conectivo, y el plasma, que es todo el líquido que está en torrente sanguíneo. Y pues dentro de las células vamos a tener principalmente líquidos en el citosol, pero también en los diferentes orgánulos también, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estas concentraciones diferentes de un lado y del otro? Pues porque estos iones, que son los más pequeñitos, pueden moverse no a través de la membrana, pero sí a través de canales. Y eso va a generar el movimiento de estos iones de un lado a otro de la membrana. Generalmente cuando nosotros abrimos un canal de sodio, por ejemplo, pues el sodio va a pasar de un lado de la membrana hacia otro. ¿De qué lado a qué lado? De donde hay más a donde hay menos, generando así lo que se denomina un gradiente de concentración, ¿no? Entonces, eh, dentro de estos gradientes de concentración, pues son muy importantes para la adquisición de nutrientes, pero sobre todo para regular la cantidad de líquido que puede haber dentro y fuera de la célula. Si estas iones no se regulan correctamente, pueden hacer que el líquido extracelular entre a la célula y sea tanto que no pueda soportar la membrana y pueda romper las células. Entonces, la regulación de la estructura o la forma o el tamaño depende mucho de esos líquidos, de esos iones y del movimiento de estos iones. Entonces, como mayormente lo que se puede mover más fácil, más que una proteína sacarla, pues es más fácil que se mueva un ion, pues a este se le conoce como gradiente electroquímico. Químico porque los iones o están formados por elementos químicos que forman estructuras mayores como proteínas o los propios elementos químicos cargados que se llaman iones. Por eso gradiente electroquímico. Por otro lado, le dan carga a la membrana, teniendo así una carga siempre en una célula viva positiva afuera y negativa adentro. De hecho, se dice que en una membrana que tiene ese gradiente, o sea, que tiene esas cargas fuera positiva, dentro negativa, a esas cargas se le conoce como potencial de membrana. Y en la mayoría de las células vivas va de menos 20 a menos 200 milivolts. Se dice que tiene un aproximado en células animales de menos 70 aproximadamente, ¿no? Milivoltios. Estas iones pueden moverse si se abren canales, si se activan bombas de un lado a otro de la membrana. Y eso genera que en algunas células, sobre todo las excitables como neuronas y musculares, el cambio del voltaje se dé por el movimiento de iones. A eso se le conoce como potencial de membrana positivo, potencial de acción, ese intercambio, y esos potenciales de acción generan impulsos a través de la membrana de las neuronas, en el caso del impulso nervioso, o impulsos que generan contracción en los músculos. Muy bien. Bueno, ahora que ya vimos, bueno, nada más tenemos siempre que recordar, es bien importante, esto sí va pues macheteado, chutado, con tablas, con canciones, como ustedes quieran aprendérselo. Tenemos que saber que afuera hay sodio en mayor proporción y tiene carga positiva, calcio y tiene carga positiva, protones y tiene carga positiva y cloro y tiene carga negativa. Y adentro tenemos más potasio y tiene carga positiva, además de proteínas y fosfatos con carga negativa. Eso va a generar las cargas de la membrana, ¿sí?
Cuando abrimos un canal, pues va a ir de mayor a menor concentración y mucho del transporte o el transporte pasivo, de hecho, tiene esas características. Van de una alta concentración a una baja concentración. Si ustedes se fijan, aquí representamos con letras más grandes donde hay mayor concentración y con letras más chicas donde hay menor concentración. Transporte pasivo de mayor concentración a menor concentración. ¿Sí? Mientras que el transporte activo, si se fijan, va contra el gradiente de concentración. Aquí hay más glucosa, pasa contra el gradiente de concentración, a donde hay más acá. De donde hay menos, bueno, y aquí también. El sodio de donde hay menos a donde hay más y el potasio de donde hay menos a donde hay más. Aquí también el calcio hacia afuera donde hay más y el sodio hacia adentro donde hay menos. Entonces el transporte activo mueve elementos contra el gradiente de concentración, de una baja concentración a una alta concentración. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar entonces por describir los transportes, ¿no? Pasivo, activo y grueso. Entonces, transporte pasivo, como ya dijimos, tiene características que va de o que se mueven los solutos de donde hay mayor concentración, por ejemplo, estos a donde hay menor concentración. Son sin gasto de energía, es decir, no se gasta energía para mover estos solutos. Pueden ser a través de la bicapa de lípidos, algunos elementos que no tienen carga, por ejemplo, el oxígeno, en algunas ocasiones el agua o el CO2, a través de un canal, por ejemplo, los iones sodio, potasio, protones, y a través de proteínas transportadoras o carriers, por ejemplo, pues la glucosa por difusión facilitada. ¿Sí? Siempre de donde hay más a donde hay menos, de mayor a menor concentración. ¿Cuáles son los tipos de mecanismo de transporte pasivo? Difusión simple, ósmosis, ultrafiltración y difusión facilitada. Esos serían los tipos de transportes que tenemos para nuestro transporte pasivo. Vamos a empezar por la difusión simple. La difusión simple es un proceso en el cual un soluto se va a desplazar desde una región de mayor concentración o más elevada a una región de menor concentración y este desplazamiento se va a tratar de hacer hasta que se igualen las concentraciones de un lado y de otro de la membrana. La velocidad de cómo se mueve o cómo se difunde ese soluto va a depender de tres cosas muy importantes. La primera depende del gradiente de concentración, es decir, siempre donde haya mayor cantidad va a desplazar hacia el otro lado, a donde hay menor concentración. ¿Y por qué? Pues porque las moléculas chocan entre sí. Recordemos que todos los cuerpos tienen una cierta energía que van a hacer que va a generar el movimiento de estos solutos en el líquido. ¿Sí? Estamos hablando de que están en agua. Entonces, al moverse estos solutos, chocan unos contra otros y pues obviamente se van a desplazar hacia el otro lado. Entonces, donde haya mayor concentración, pues va a desplazar esos solutos hacia el otro lado. Esto es como cuando ustedes van en el metro, ¿verdad? Cuando el metro viene súper lleno, ya está, abre las puertas, pues si está bien lleno, todos salen, ¿sí? Hasta que ya van, se salen empujando. Así sería el gradiente de concentración. Por otro lado está la temperatura. En este caso, la temperatura influye mucho. Cuando hay mayor temperatura, pues las moléculas se cargan de esa energía cinética y se mueven más rápidamente. Sin embargo, en los organismos vivos, pues generalmente están siempre a una cierta temperatura. Nosotros tenemos una temperatura de 28, de 37, más o menos 37 y cachito de
de grados Celsius, ¿no? Y el tamaño también. Entre más chiquitas son las partículas, más rápido se pueden mover hacia el otro lado de la membrana, ¿no? Todas las moléculas que atraviesan la membrana por difusión, pues podemos tener moléculas hidrófobas, por ejemplo, los esteroides o las vitaminas liposolubles que se absorben en el intestino sin ningún problema. También podemos tener moléculas pequeñas apolares, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, la urea, la glicerina, el etanol o el metanol. Estos alcoholes pequeños también se pueden difundir muy fácilmente o se pueden mover por difusión simple. Muy bien. Vamos con la siguiente tipo de transporte. Difusión a través de canal. Esta difusión a través de canal también se le llama difusión simple a través de canal o difusión facilitada a través de canal, ¿sí? También es sin gasto de energía, ya que el canal se abre y entonces a través de ese canal van a pasar iones o agua, ¿sí? Generalmente es a favor de gradiente también. ¿Qué puede transportar los canales? Pues iones, y se llaman canales iónicos. Y si transportan agua, se llaman acuaporinas. Acuaporinas es más común que le digamos también, aunque sea en español. Bueno, estos canales, podemos tener 4 tipos de canales diferentes de acuerdo a cómo se abran o cuál es el estímulo para estar, ¿no? Podemos tener 2 tipos, los que están cerrados o los que están abiertos siempre. Eso se llaman canales de escurrimiento y siempre van a dejar pasar el ion para el cual fueron diseñados. Por ejemplo, los canales de escurrimiento de potasio. Estos siempre están abiertos en las neuronas y siempre están dejando salir potasio, de donde hay mayor concentración dentro hacia afuera, ¿sí? Pero tenemos canales que están cerrados y que tienen compuertas, es decir, que se abren por un estímulo específico. Estos canales son de 3 tipos, los que se pueden abrir por cambios en el voltaje de membrana, por ejemplo, los canales de potasio o canales de sodio operados por voltaje en las neuronas, los que generan los impulsos nerviosos, esos solamente se abren cuando, por ejemplo, el canal de calcio en membrana de neurona se abre solo cuando disminuye o cuando se vuelve más positiva la membrana por dentro. Por ejemplo, cuando se va a generar un impulso nervioso. Entonces, ese canal está cerrado. Si se vuelve más positiva la membrana adentro, el canal se abre, canal de sodio, deja entrar el sodio porque hay mayor cantidad afuera y se vuelve positivo adentro y se genera un impulso nervioso en la membrana, ¿no? Ese sería un canal operado por voltaje de la membrana, es decir, por el cambio de la carga de la membrana, ¿sí? Igualmente tenemos el canal de potasio operado por voltaje. Cuando adentro se vuelve positivo, ese canal se activa, se abre y sale masivamente el potasio, que también tiene carga negativa, volviendo negativo adentro otra vez. Muy bien. Luego tenemos los canales operados por ligandos, es decir, operados por sustancias químicas o por algunas mensajeros, podríamos decir, ¿no? Y tenemos aquellos que se activan en la parte exterior o aquellos que se activan en la parte interior, ¿sí? Por ejemplo, de los que se activan en la parte exterior, pues tenemos muchos de los canales asociados con la sinapsis química. Por ejemplo, el canal de sodio operado por acetilcolina a nivel de músculo. Este canal, la acetilcolina es un neurotransmisor que viene, se pega en la parte de afuera al canal de sodio en el músculo, hace que el canal se abra y entonces entre el sodio y se genere un impulso en la membrana del músculo que al final concluye en contracción, ¿sí?
Este se opera por fuera. ¿Cómo se cierra otra vez el canal? Pues degradando este neurotransmisor, en este caso la acetilcolinesterasa degrada y se cierra el canal otra vez, ¿sí? En la parte interna, pues, por ejemplo, hay canales de calcio y de sodio operados por AMP cíclico, por ejemplo, o por algunos otros componentes que pueden, pues, generar la apertura de un canal. La proteína G puede generar la apertura de un canal también en la parte interna. Y los operados mecánicamente o por estrés, pues estos, pues prácticamente son activados por otra proteína que al pegarse a ellos y cambiar de conformación hace que el canal se abra. Por ejemplo, tenemos canales de sodio en los esterocilios de las neuronas del oído que generan un impulso y nos permiten la audición. O también las proteínas, el canal de calcio operado por proteínas de los túbulos T, por ejemplo, y que genera la contracción en el caso de músculo esquelético. Esos serían ejemplos de nuestros canales. Entonces recordemos que los canales solamente son para que se muevan iones, son canales iónicos, o agua, acuaporinas, ¿sí? Son de mayor a menor concentración y es difusión por canal o difusión simple por canal o difusión facilitada por canal. Tenemos otro tipo de movimiento a través de esta difusión, que es la difusión facilitada. Esta difusión facilitada se da para el movimiento de algunas sustancias de gran peso o que tienen carga. Por ejemplo, los aminoácidos son un poquito más grandes, pero tienen carga. La glucosa, aunque no tiene carga, es grande y no puede cruzar a través de un canal o de la membrana. Entonces, requiere de un transportador, un facilitador. Se le conoce como facilitador o carrier. Por eso se llama difusión facilitada, ¿no? Entonces, estos facilitadores o transportadores, lo que tienen es que cuando se une la molécula que van a transportar, la unión de esa simple molécula hace que haya un cambio de conformación en esta proteína, generando la apertura de esa proteína hacia el otro lado y la liberación de esa molécula del otro lado. Y una vez que se libera esa proteína, se reconfigura hacia su estructura original, pues para generar de esta forma la entrada de un lado a otro de estas partículas que van a estar transportando, ¿sí? Es muy importante que tiene varias características estas proteínas o estos facilitadores. Primero, que muestran una cinética de saturación, es decir, ellos tienen un ritmo de transporte, ¿sí? Tantas moléculas por minuto, ¿sí? Si necesita más, no se acelera, sino que sigue su transporte esta molécula. ¿Qué necesitamos para que entre más? Pues tener más transportadores en la membrana, ¿sí? Segundo, son altamente específicos. Un transportador de glucosa no puede transportar aminoácidos, lípidos o otro tipo de carbohidratos. Son específicos para las moléculas que han sido diseñados. Y su actividad puede ser regulada por la célula al quitar esos transportadores de la membrana o insertarlos nuevamente a la membrana. Y sobre todo, operan pasivamente. Siempre mueven de donde hay más a donde hay menos concentración del soluto que están moviendo. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de la sustancia que se va a transportar. Si hay mayor gradiente de un lado, pues hay mayor velocidad de transporte. Del número de proteínas que tengamos en la membrana de la célula, si tenemos un transportador, pues va a ser lenta la difusión, pero si tenemos 1000 transportadores en la membrana, pues va a ser más rápida. Y la rapidez con que las proteínas hacen su trabajo, es decir, la velocidad de esta cinética de transporte.
Ejemplos de estos transportadores, pues vamos a ver los transportadores de glucosa de tipo GLUT, ¿sí? Existen muchos transportadores de glucosa. Ustedes tienen por ahí, los que tienen el manual, tienen algunos, en la bibliografía tienen algunos artículos o la bibliografía de algunos artículos y pueden ver estos transportadores. Son muy importantes porque son los más abundantes en todas las células, ya que la obtención de energía de la mayor cantidad de células se da gracias a la degradación de glucosa. Y para degradar glucosa tienen que importarla. Hay células como las neuronas que solamente obtienen energía a través de glucosa. Así que si no hay glucosa, pues generalmente puede haber algunos problemas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y otro tipo de transportadores son los transportadores de aminoácidos, también son importantes, ya que estos también son importantes de mover los aminoácidos hacia el interior del cuerpo y hacia el interior de las células. Estos transportadores, como dijimos, solamente se activan cuando se une la molécula y esto genera el cambio de conformación y para disociarse este soluto, pues cambia la conformación otra vez y se abre del otro lado. Luego hay una regeneración y eso es completamente cómo se lleva a cabo ese proceso de transporte. Difusión facilitada. No se nos olviden transportadores GLUT, ¿sí? Muy bien, otro tipo de transporte pasivo que es muy, muy importante es la ósmosis. Y de este tipo de transporte dependen muchas funciones celulares, ¿no? Entonces, la ósmosis es el movimiento que tiene un disolvente, es decir, en el caso de nuestras células, el agua. Ojo, se mueve el agua, no los solutos, a través de una membrana semipermeable. ¿Cuál es esa membrana? Pues la membrana de las células. De un lado, donde hay menor concentración de solutos, a donde hay mayor concentración de solutos. Fíjense bien, los solutos van a funcionar como imanes para que el agua se mueva hacia el lado donde hay mayor solutos. Donde hay mayor solutos, hacia allá va a ir el agua, ¿sí? Ese movimiento, pues obviamente si es una célula pequeña y se está llenando de agua, pues la presión hidrostática o la presión que tiene esa agua sobre la membrana cada vez va a ser mayor, mayor y mayor. Eso se conoce como presión osmótica cuando se da gracias al movimiento del agua. Y esa presión osmótica se define como la presión necesaria para prevenir el movimiento neto del agua de un lado a otro de la membrana o a través de una membrana que separa dos áreas de diferentes concentraciones. Fíjense bien qué tan importante es esto porque si eso no se controla, pues prácticamente las células pueden hincharse, sobre todo las células animales, hincharse totalmente con agua y romperse. Y eso va a generar, pues, la lisis celular, si no se cuida o si no se regulan estos procesos de movimiento del agua. Muy bien, de acuerdo a esto, pues todas nuestras células van a tener todos los espacios o todos los líquidos que conforman nuestro organismo, pues siempre están mezclados con solutos. Entonces, de un lado o de otro de la membrana, vamos a tener soluciones isotónicas o isosmóticas, soluciones hipotónicas o hiposmóticas y soluciones hipertónicas o hiperosmóticas. Eso quiere decir que, por ejemplo, en soluciones isotónicas o isosmóticas, la concentración de solutos es igualita a la concentración de solutos que hay dentro de las células. Por lo tanto, el agua pues entra y sale en la misma concentración. Nuestras celulitas no cambian de forma, pues
Un ejemplo de esto es el plasma sanguíneo. ¿Sí? En condiciones normales, el líquido intersticial también en condiciones normales tienen la misma concentración de solutos que nuestras celulitas. Por lo tanto, nuestras celulitas mantienen su forma. ¿Sí? Líquidos isotónicos que nosotros usamos mucho en clínicas, ustedes van a usar mucho, o isosmóticos, el suero salino fisiológico, por ejemplo, que tiene 0.89% de cloruro de sodio, la solución Harman, que además tiene algunos iones, además de cloro. Estas son soluciones isotónicas y nosotros las usamos pues para, por ejemplo, tener una vía abierta intravenosa para meter algún medicamento o las usamos para recuperar el volumen sanguíneo cuando alguien está deshidratado o que este, mm, eh, ha perdido líquidos a través de procesos como diarrea, ¿no? Las soluciones hipotónicas o hiposmóticas son soluciones que contienen menos concentración de sales, dado que la membrana celular es semipermeable. Estas soluciones, el agua va a pasar de donde hay menos concentración de solutos, que es la solución hipotónica, hacia dentro de la célula. Eso va a generar que la célula empiece a absorber agua, empiece a hincharse y en determinado momento, si no se para esa concentración, o sea, si no se recuperan los solutos, pues va a generar que la célula se rompa. Va a haber una lisis celular, ¿no? Sí, las células más sensibles de nuestro organismo son los eritrocitos, ¿no? Los que están en torrente sanguíneo. Entonces, si nuestras células eritrocitos se rompen, se conoce como hemólisis, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones tenemos en nuestro organismo? Pues en la formación de orina, algunas soluciones son hipotónicas, luego vamos a ver un poquito eso. Pero por otro lado, muy importante, por ejemplo, el agua bidestilada, la que usamos en laboratorio, es una solución hipotónica. Por eso no se debe de tomar y menos cuando no se ha comido absolutamente nada, ¿no? Por último, tenemos las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas o hiperosmóticas son muy, muy importantes porque aquí, las sales están en mayor concentración en estas soluciones. Por lo tanto, todas las células que pongamos en estas soluciones van a perder agua. El agua va a ir hacia afuera y se van a deshidratar. Es curioso, ¿verdad? Si está en soluciones, si está en un líquido, ¿por qué la célula se deshidrata? Pues porque el agua tiene más sal que la célula. Es como cuando nosotros nos vamos al mar y andamos todo el día en el mar, pues perdemos líquido de nuestras células porque pues se deshidratan, nos arrugamos todas, ¿no? Las células también se deshidratan, se pierden su líquido y pues nada más queda sus solutos dentro, perdiendo la forma normal que tienen. Por ejemplo, en los eritrocitos este proceso se llama crenación. Esta lisis celular y esta crenación se da también en plantas. ¿Sí, no y por qué? En plantas, en soluciones hipotónicas, las células no se rompen. ¿Por qué? Pues porque hay un límite que tenemos en las plantas que se llama pared celular. Eso genera que las celulitas no se puedan romper, ¿no? Sin embargo, sí se deshidratan con soluciones hipertónicas. Eso genera la deshidratación de la célula y un efecto que se llama plasmólisis. Es decir, la célula pierde su turgencia y se generan pues la marchitez de las células. Si se fijan, aquí tiene agua, pero tiene mucha sal, por lo tanto va a perder el agua. Por eso es muy importante estos procesos. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando alguien es hipertensa y come o toma mucha sal, pues el líquido se va hacia el tejido intersticial, ¿no? Porque ahí hay más sal y entonces se inflaman o se edematizan las piernas, ¿no?
igual que una persona que es diabética, tiene mucho mayor concentración de azúcar en torrente sanguíneo y en el espacio intersticial. Por lo tanto, las células se pueden deshidratar y se pueden crenar o se pueden morir, ¿no? Pie diabético o degradación de la córnea, ¿cómo se llama? Coma diabético, por ejemplo, todo eso también puede generar la muerte de las células. Muy bien. Bueno, vamos con la última de nuestro transporte pasivo, que es la ultrafiltración. La ultrafiltración es un proceso, fíjense bien, que además de los solutos de mayor a menor concentración, que sean partículas pequeñas, hay otro factor que interviene, que es la presión hidrostática. ¿Dónde hay presión hidrostática? Pues en torrente sanguíneo, ¿sí? Y el torrente sanguíneo, a través de esa presión hidrostática, manda a través de las células de las nefronas, de nuestras unidades fundamentales de la filtración renal, manda esos solutos hacia el interior, ¿no? Entonces esa presión está dada por las arterias, pero además por el bombeo del corazón. Y eso genera que pequeñas partículas como urea, como creatinina y algunas sales o algunos iones, pues algunas sales sobre todo, pasen de los capilares a través de los podocitos hacia los túbulos contorneados proximal, asa de Henle, distal y túbulos colectores. Si se fijan aquí, en este proceso, pues pasa igual, isotónica como era la solución, el plasma, luego se van perdiendo, se va transportando activamente cloro y sodio y el agua sigue el cloro y el sodio, sigue el agua hacia afuera y entonces como se pierde agua, la solución se concentra, generando una solución hipertónica, ¿no? Esta, luego, por difusión simple, como está muy concentrada el cloro y el sodio, se va perdiendo. Luego, por transporte activo, también se mueve sodio y cloro. Y esta solución que era altamente concentrada de sales, pues al salirse esas sales se vuelve hipotónica, ¿no? Esta solución hipotónica, como aquí hay mayor concentración de sales, pues se absorben todos estos líquidos y todo lo que queda en estas áreas, pues va directamente a los capilares que retornan esa agua hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, es muy importante ese proceso de ultrafiltración solamente se da a nivel renal. Pues hasta aquí hemos visto los transportes pasivos, difusión simple, difusión por canal, ósmosis, ultrafiltración y difusión facilitada. Ahora vamos a ver los transportes activos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, transporte activo es un proceso que requiere energía, primero. Es y requiere la participación de proteínas integrales transmembrana que cambian de conformación. Para cambiar de conformación necesitan energía, esta ATP, y me va a transportar iones contra gradiente de concentración. Si se fijan, el potasio va de afuera hacia adentro, contra gradiente de concentración, y el sodio va de adentro hacia afuera, contra gradiente de concentración, ¿sí? Para ello requiere, pues, de esta energía. Estos transportadores pueden transportar grandes aminoácidos, por ejemplo, eh, carbohidratos, iones, sobre todo es lo que más mueven ATP, moléculas, algunas moléculas como ATP, ADP y otras tantas, ¿no? Siempre se va a requerir energía. Vamos a tener dos tipos de transporte activo dependiendo de dónde obtiene la energía. Si la obtiene del ATP, va a ser
transporte primario, y si la obtiene de una fuerza iónica va a ser transporte activo secundario. Vamos a empezar con el transporte activo o primario. Este transporte activo o primario es muy, muy importante, es el más importante de todo, porque es el que mantiene ciertos gradientes para la absorción de muchos nutrientes. Vamos a ver primero transporte activo primario. Como ya dijimos, es el que requiere ATP como fuente de energía y por eso a estas proteínas se les llama ATPasas, ¿sí? Y van a mover sustancias contra gradiente de concentración. Por eso también se les conoce como bombas. Es como las bombas de agua que sacan agua de un pozo y lo elevan hacia arriba. Pues ese sería contra la corriente. Entonces, estas requieren mucha energía. Por eso utilizan el ATP como fuente de energía para cambiar de concentración y para poder mandar contracorriente a estos iones que están moviendo. Hay 4 tipos diferentes de ATPasas, ¿sí? Tenemos las ATPasas de tipo P, las ATPasas de tipo V, las ATPasas de tipo F y los transportadores de tipo ABC. Las ATPasas de tipo P, estas enzimas lo que requieren es fosforilarse. Esa fosforilación, si ustedes se fijan, aquí tenemos esta proteína en donde se le pega un grupo fosfato, es decir, a partir de este ATP, un grupo fosfato se le pega a la proteína y se libera un ADP, generando así, con esa fosforilación, el cambio de conformación. Como fosfato o como el fósforo, el elemento, la P es su símbolo químico, por eso la ATPasas de tipo P o que se fosforilan para cambiar de conformación. Estas podemos tener varios ejemplos, por ejemplo, las bombas de protones de membrana plasmática de plantas y hongos son bombas de tipo P, ¿sí? O bombas de protones de membrana plasmática. Las más importantes y que van a ver ustedes muchísimo en muchísimos procesos, en fisio, en farma, en algunas patologías, es la bomba de sodio y potasio o ATPasa de sodio y potasio. También membranas plasmáticas de células eucariotas, sobre todo de células animales. A nivel de estómago, una de las bombas que es muy importante en la producción de ácido clorhídrico, la bomba de protones potasio. En membranas de células eucariotas, la bomba de calcio o ATPasa de calcio. Y también a nivel de retículo endoplásmico, liso, la bomba de calcio en músculo, sobre todo muy, muy importante. Denme un segundito. ¿Te quieres salir? Pues órale, vámonos para afuera. Ándale. Una disculpa, es que mis gatos querían salir y no podía cortar yo la proyección. Muy bien. Por otro lado, las bombas de tipo V o de clase V se les conoce así porque fueron descubiertas en vacuolas vegetales, por eso la V. Si se fijan, son muy diferentes, su estructura es muy, muy diferente. Estas generalmente mueven protones. También
contra gradiente de concentración, nada más que estas no necesitan fosforilarse, es decir, prácticamente al hidrolizar ese ATP, mueven estos protones contra gradiente de concentración. Tenemos estas tipo de bombas de protones en vacuolas vegetales, en plantas, en levaduras y en algunos hongos. También en células animales en el sistema endosómico lisosómico tenemos estas bombas de protones de tipo V y en la membrana plasmática de algunas células, por ejemplo los osteoclastos, así como algunas células de los túbulos de los riñones que también mueven protones, también tenemos estas bombas de tipo de protones de tipo V. Y luego tenemos las bombas de protones de tipo F. Si se fijan, esta es muy parecida a esta, pero la dirección de movimiento de los iones es en sentido opuesto. Estas son las que están en mitocondrias, en la cadena transportadora de electrones. Estas funcionan al revés. Mueven protones para producir ATP. Están en membrana plasmática en bacterias para generar ATP, en la membrana interna de membrana mitocondrial y en la membrana del cloroplasto, también en la membrana tilacoide. Estas son las que producen el ATP. ¿Sí? Y luego tenemos los transportadores de tipo ABC. Estas también, al hidrolizar el ATP, se mueven o se cambian de conformación y bombean sustancias hacia el otro lado. Por ejemplo, en membrana plasmática de bacterias, muchos aminoácidos, azúcares, péptidos son transportados a través de este tipo de bombas, pues para nutrir a la célula, ¿no? En membrana plasmática tenemos algunos transportadores de fosfolípidos, de colesterol, de pequeñas moléculas, inclusive algunas drogas lipofílicas son transportadas aprovechando este tipo de transporte de colesterol o de fosfolípidos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver características de estas bombas. Aquí tenemos, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio. Bueno, vamos a ver primero mejor las ATPasas de tipo P aquí. Vamos a ver algunos ejemplos, bueno, tres ejemplos muy importantes. Aquí tenemos 4. Estas son bombas que se fosforilan a sí mismas para cambiar de conformación. ATPasas de tipo P o bombas de tipo P. Ejemplos tenemos la ATPasa de calcio, tanto en membrana como en retículo endoplásmico tenemos esta bomba. Tenemos la ATPasa de sodio-potasio en membrana plasmática de muchas células. La ATPasa de protones, esa la tenemos en células vegetales, en membrana plasmática de células vegetales y hongos. Y la ATPasa de protones potasio que la tenemos en el estómago. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Las estructuras, tenemos varias partes que forman esta estructura, varios dominios. Aquí vamos a tener esta estructura principal, la que atraviesa la membrana, en donde tiene dominios de unión o sitios de unión para los elementos que va a transportar y es el área que se abre y se cierra de un lado y de otro de la membrana para poder mover la proteína. ¿Sí? Además tenemos siempre un dominio donde se va a pegar el grupo fosfato, por eso se llama dominio de fosforilación y generalmente se pega pues a algún aminoácido. En este caso, en la bomba de calcio, es el ácido aspartico del dominio de fosforilación. Tenemos otro dominio donde se une el ATP, pues que ahí es donde se sujeta el ATP para luego romperlo en grupo fosfato y ADP, ¿no? Y tenemos el dominio ATPasa, que es o el dominio activador, que es el que rompe el ATP y que fosforila a la proteína y el que desfosforila la proteína también.
Entonces, esos serían como los 4 dominios. No todas las ATPasas son iguales. Hay de diferentes formas, de diferentes estructuras, ¿no? Pero esta sería como la estructura más común, ¿no? Vamos a ver cuáles son las, en este caso, cómo se genera ese proceso. Fíjense bien. Primero, pues los sitios de unión, este es en retículo endoplásmico, y va a pasar el calcio del citosol hacia adentro del retículo endoplásmico. Entonces, generalmente están abiertas los dominios. ¿Dónde hay más calcio? Adentro del retículo endoplásmico. Entonces, el calcio va a ir de donde hay menos a donde hay más. Los dominios de unión del calcio están formados y está abierto el canal que está hacia adentro. Entonces, el calcio se une. Eso activa para que se une el ATP. Una vez que se une al ATP y el calcio, se activa el dominio activador. Viene, rompe el calcio y fosforila el dominio de fosforilación. Eso hace que la estructura, el dominio transmembrana, cambie de forma, desaparezcan los sitios de unión a calcio para que el calcio sea expulsado hacia afuera y una vez que ya está el calcio afuera, se desfosforila para que cambie otra vez de conformación a su sitio inicial, el ATP sale. Y otra vez el mismo proceso. ¿Ok? Muy bien. Esta es otra bomba, la bomba de sodio-potasio. Es muy importante. Aquí la diferencia es que transporta 2 iones. El sodio lo saca contra gradiente de concentración y el potasio lo mete a la célula contra gradiente de concentración. Y es el mismo proceso. 3 sitios de unión de sodio se unen. Se une el grupo, se activa el dominio de fosforilación, el ATP se hidroliza, se fosforila, cambia de conformación, el sodio sale, luego entra el potasio, luego la desfosforilación de la proteína hace que cambie de conformación, entre potasio y se activa el dominio otra vez de sodio. Y así sucesivamente cada ciclo, ¿no? Saca 3 sodio y mete 2 potasios. Muy bien. Esta es la bomba de protones potasio que está en las glándulas fúndicas o en las glándulas gástricas, en las células parietales. Ay, no, gorditas, ya acabo de abrir la puerta. Discúlpenme que me están llamando acá mis gatos otra vez. Bueno, aquí tenemos estas bombas de protones. Si se fijan, aquí saca protones contra gradiente, porque aquí hay más que acá, y mete potasio contra gradiente también de concentración. Ya una vez que está afuera los protones, con el cloro me forman el ácido clorhídrico aquí afuera. El potasio sale por canales para que sea introducido contra gradiente de concentración. Obviamente, estas proteínas no siempre están en la membrana. Son activadas para que sean transportadas a la membrana, pues por ejemplo por la gastrina, por la acetilcolina, histamina, la somatostatina y otros mensajeros. Cada que comemos se da esa señalización para que se produzca ácido clorhídrico. ¿Qué pasa cuando no comemos? Pues esas proteínas como quiera van a la superficie y bombean ácido y entonces nos da la mentada pirosis, ¿verdad? La gastritis, ¿no? Entonces, ustedes han tomado algunos medicamentos, ¿no? Han tomado bloqueadores, por ejemplo, han tomado ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, ahorita les comento de ¿no? La cimetidina, por ejemplo, es uno de los bloqueadores de la histamina y eso genera que ya no se manden todos los mensajes para que salgan las bombas a la superficie. Entonces así se interrumpe ese proceso de gastritis, ¿no? La cimetidina, y por otro lado, si ya las bombas están en la superficie, podemos inactivarlas. El omeprazol inactiva estas bombas y entonces pues me generan ya
no se produce ácido clorhídrico, aunque las bombas estén en la superficie. Pero ¿qué tal si ya hay demasiado ácido clorhídrico acá? Bueno, pues utilizamos un agente neutralizante de acidez, que es el hidróxido de sodio, por ejemplo, las TUMS, hidróxido de aluminio, por ejemplo, carbonatos, todos estos neutralizan el pH. Y cuando andamos demasiado mal, nos dan una ranitidina o cimetidina en la mañana, un omeprazol en la tarde y neutralizante de pH cada que comemos. Ay, qué niñas tan tercas. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el transporte activo secundario. ¿Sí? Transporte activo secundario tenemos uniporte, sin porte. Bueno, en transporte activo secundario, bueno, lo que vamos a entender primero es que cuando se transporta un solo elemento son transportadores de tipo uniporte, pero cuando se transportan dos elementos o más, se conocen como transportes acoplados, ¿ok? El transporte activo secundario requiere de una fuerza iónica a favor de gradiente. Esa es la que va a dar la energía, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos esta molécula, que es un ion, y que va en un sentido a favor de gradiente de concentración, mientras que la otra molécula acoplada es la que es transportada contra gradiente de concentración. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos el sin porte o cotransporte y el antiporte o contratransporte. Por ejemplo, en el sin porte o cotransporte, las dos moléculas van en la misma dirección, una a favor de gradiente y otra contra gradiente, pero en la misma dirección, ¿sí? Mientras que el antiporte o contratransporte, uno va en una dirección y el otro en la otra dirección, contrario a uno. Uno contra gradiente y uno a favor de gradiente, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de estos dos y creo que ahí va a quedar un poquito más claro. Vamos a ver el sin porte primero. Miren, el transporte acoplado. Vamos a ver acá esta parte. Hay algunos elementos que se mueven a través de este tipo de transporte. Aminoácidos se absorben a nivel de enterocito en la parte apical, o sea, de aquí del lumen hacia adentro, a través de un sin porte. Los aminoácidos, la glucosa y algunas proteínas hidrosolubles son transportadas a través de este gradiente de concentración, o sea, a favor de gradiente. Más bien, contra gradiente de concentración. Vamos a ver cómo se lleva a cabo ¿no? El más común de todos es el sin porte glucosa-sodio en los enterocitos del intestino. Fíjense bien. Este es nuestro enterocito, bueno, o los aminoácidos. Aquí afuera tenemos tripéptidos y dipéptidos, es decir, 3 aminoácidos y 2 aminoácidos que provienen de la digestión con la tripsina, la quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa y pepsina, de todas nuestras proteínas, ¿no? Del huevito, de la carnita que nos comimos. Llegan a esta área, por lo tanto, aquí hay menos cantidad de aminoácidos que aquí adentro, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de sin porte. Aquellos que son absorbidos junto con iones con protones, que es el sin porte protones y tripéptidos y dipéptidos. Todo lo que se esté degradando aquí se va a absorber como dipéptido, tripéptido y se absorbe por este sin porte, ¿ok? Los protones van a favor de gradiente porque acá afuera hay más y aquí hay menos, pero los tripéptidos como se están absorbiendo, hay más aquí y menos acá. Estos van contra gradiente y los protones a favor de gradiente. ¿Ok? Nuestros aminoácidos también
si son degradados por las amino y dipeptidasas aquí, se generan aminoácidos. Y estos son absorbidos también por un simporte de sodio con, con aminoácidos hacia el interior. Aquí hay menos porque se está degradando y se van absorbiendo, y aquí hay más porque aquí se están acumulando. Eso sucede también con la glucosa, la fructosa y la galactosa. Se absorben sobre todo por simportes de sodio-glucosa. Estos simportes de sodio-glucosa generan, son transportados por este simporte. Si se fijan ustedes, el sodio va a favor de gradiente. Afuera hay más, adentro hay menos. Mientras es el que da la energía. Mientras que la glucosa, ¡ay, a ti! ¡Ya! ¡Gorrosa! Mientras que el sodio va contra gradiente de concentración, porque como se está absorbiendo, aquí hay más, y acá que se está degradando hay menos. Entonces, fíjense bien, primero se pega el sodio. Al pegarse el sodio, se activan los dominios de unión de la glucosa y se pega la glucosa. Y al estar los 4 unidos, genera el cambio de conformación para que se pierdan los sitios de unión y todo el contenido salga a este lado. Luego vuelve a cambiar de conformación y así el sodio entra a favor de gradiente y la glucosa contra gradiente. ¿Qué se debe hacer? Mantener el gradiente. Por eso el sodio luego tiene que salir por bomba de sodio y potasio para mantener ese gradiente y que se siga absorbiendo. ¿Qué pasa si no sucediera eso? Se detendría la absorción de estos elementos. Muy bien, y el antiporte, vamos a ver por último el antiporte en ese sentido. El antiporte, vamos a ver aquí, el antiporte, aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan, es el antiporte de sodio-calcio. Aquí el sodio va a favor de gradiente hacia adentro, mientras que el calcio va contra gradiente hacia afuera. En este caso, el sodio genera la energía para que el calcio salga en células cardíacas, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos también algunos otros antiportes de sodio, de ADP, ATP en membrana mitocondrial interna, o el de clorocarbonatos en las células parietales de las glándulas intestinales, o el antiporte de sodio-calcio en membrana plasmática de corazón, o el antiporte de sodio protones a nivel de glándula fúndica. Muy bien, pues eso sería todo por este momento. Ya vimos lo que es transporte activo y pasivo. Nos queda el transporte grueso, pero eso lo vamos a ver en una siguiente sesión. Muchas gracias. Cualquier pregunta, saben que podemos vernos a través de Teams. Si tienen dudas, podemos ver esas preguntas. Hasta luego.